reina del rock, presentado por Queen México Royal Fan Club Oficial. A través de Circo Volador Radio. Se ha preguntado muchas cosas acerca de su entorno y en esa búsqueda de la verdad ha creado mitos, leyendas, dioses y religiones. La única verdad hasta ahora ha sido que nada es lo que parece. Cuando se llega a un punto sin retorno en busca de la anhelada sabiduría. Malvenidos sean a Veritas de Universos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos en esta tarde de lunes, en el que aquí a los alrededores de las instalaciones del Circo Volador se ve bastante nublado. Yo creo que no tarda mucho en llover en algunos puntos de la ciudad. Yo creo que ya está cayendo por ahí la lluvia, así que si están todavía en la escuela o en la oficina, pues salgan con su abrigo. Si van a salir de casa, también carguen con el paraguas. Y antes de comenzar, pues ya saben, vamos a dar los medios de comunicación aquí en cabina. Primero tenemos el teléfono al cual me pueden hacer una llamada en el momento en que ustedes gusten para alguna duda, comentario o sugerencia. El teléfono es el 67980290. También estamos presentes en redes sociales. En el Facebook nos pueden encontrar primeramente como Circo Volador, después como Circo Volador Radio. La fanpage del programa es Veritas de Universos. Y el Facebook de un servidor es asmisael.montenegro_delerx. En el Twitter nos pueden encontrar como Circo Volador y a un servidor como @asmisael. Y en el Instagram, la red social de las 1001 imágenes, nos pueden encontrar como Circo Volador y como Lord_asmisael. El día de hoy el tema que les traigo, vamos a hablar de la alquimia. Visto desde un punto de vista dentro de, es decir, alguien que la practica, no tanto de un punto de vista antropológico o neutral, pero bueno, eso va a ser después de esta pequeñísima introducción musical. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de una banda que ya es también clienta de aquí del programa. Esto es de Haggard, y esto que vamos a escuchar se llama Heavenly Damnation, o Damnation, como ustedes lo quieran pronunciar, como su presidente, el gran Lord, sería Damnation o algo así. Pues esto apenas va comenzando, muchísimas gracias y vámonos con esta pieza.
estoy serio porque me estoy preparando para lo que viene, para el tema. Lo estoy digiriendo, lo estoy degustando poco a poco. Señor Mauricio, muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Todavía alcanza a todo el inicio del programa. Muy bien, ya estamos de regreso y ahora sí vámonos con todo al tema de hoy. Estaba platicando acá en directo para todas aquellas personas que escuchan el programa a través de la plataforma de la PC, es decir, desde www.circovolador.org. Pueden descargar lo que es la aplicación, ya sea desde Android, la plataforma que utilicen, o la plataforma iOS de la Mac. Para todos aquellos también que me están viendo y escuchando a través de Facebook, pues estoy tratando de transmitir en vivo pues ya en casi todas las ocasiones, menos cuando se pone nena mi teléfono o la conexión de internet, pues lamentablemente no se puede hacer la transmisión en vivo. Ya está conectada por ahí Viridiana Prado y el señor Mauricio Romero, que ya es fan. Ya le voy a mandar a su tacita con el logotipo de Veritas de Universo, su playera, porque ya el señor ya es un fan del programa. Les comentaba al inicio que vamos a estar platicando de la alquimia, visto desde un punto de vista interno, como un practicante. No lo vamos a ver desde afuera como algunos de los otros temas que yo he tratado aquí en el programa. Yo creo que la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es de dónde viene la alquimia, dónde se origina, quién la inventa. Bueno, la alquimia pudiéramos decir que es incluso tan antigua como la misma humanidad. No hay un nacimiento a ciencia cierta, es decir, yo no les puedo decir que nació en el 5000 antes de Cristo o en el 3820 antes de Cristo, etcétera. No hay una edad exacta, una fecha totalmente exacta, pero sí hay algo así como un estipulado en los primeros 3000 años de la humanidad, no 3000 años antes de Cristo, sino 3000 años a partir, digamos que de Adán y Eva, vamos a llamarlo de este modo. Bueno, tenemos a una humanidad primitiva, esta humanidad primitiva con los primeros pobladores del mundo, esta gente que deja de preocuparse exclusivamente por sobrevivir, es decir, cuando ya ustedes saben y recordarán las clases de la escuela, cuando el hombre deja de ser primitivo, se convierte se asenta en un solo lugar y a partir de ahí comienza su vida, pues ya no le preocupa tanto el qué va a pasar mañana o dónde va a dormir, etcétera, sino que ya entonces le empiezan a preocupar otras cosas de su entorno. Obviamente las preguntas son quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, a dónde vamos, cómo es que fue creado las plantas, los animales, nosotros mismos. Y es referente a estas preguntas que se hacen estos individuos primigenios que empiezan a hacer la alquimia como tal. Yo creo que muchas de las personas cuando nos hablan de alquimia pensamos pues en lo que hemos visto en películas, ¿no? En magos, en hechiceros, en pociones mágicas, etcétera. Pero la alquimia en sus inicios no estaba nada relacionado con esto, todo estaba con la observación del entorno, el preguntarse qué onda con lo que nos rodea. Y bueno, en el seno de estas preguntas es de que nacen los primeros oficios de las personas. Tenemos la agricultura y tenemos el pastoreo para poder subsistir como humanidad, como ya una pequeña, podríamos decir que sociedad. Y bueno, no existía a tal forma ciertos oficios o ciertas prácticas muy, digamos, avanzadas o científicas para la época. El hombre simplemente se dedicaba a lo que necesitaba, es decir, criaba ganado, sembraba la tierra, empezó a hacer algo de alfarería porque obviamente necesitaban recipientes en donde guardar la comida, en donde comer, etcétera. Y bueno, los métodos que existían en ese tiempo eran muy básicos, vamos a llamarlo de esta forma. Si nos basamos a lo que pasaría después, cuando el hombre comienza a ver los cielos, comienza a ver los astros, empieza a estudiarlos, empieza a darse cuenta
que las fases de la luna no es al azar, sino que tienen un ciclo que se compone de determinados días, que el avistamiento de las estrellas también se conforma de diferentes días en las que se puede ver alineada o que ve estas constelaciones. Bueno, ya estamos hablando un poquito más adelante, ahí ya estamos hablando, como les comentaba al principio, alrededor de unos 3000 años antes de Cristo es que podría comenzar un poco más a florecer esta onda de la alquimia. Y es que en un principio era una alquimia a la que se le llama infusa, es decir, que ni siquiera merecía el nombre de tal, de una alquimia, y que estaba basada simplemente en ideas puramente intuitivas. Es decir, el hombre miraba su entorno y en base a lo que miraba se empezaba a hacer conjeturas, conclusiones, pero era algo muy primitiva. La unión de dos metales producían uno distinto, eso fue algo que aprendería el hombre a base de prueba y error. También lo del tratamiento de los metales, que podía variar en color, en dureza, etcétera. Eso también fue sobre la marcha, a prueba y error. Y después ya aparecería lo que se denomina la transmutación de la materia, es decir, convertir A más B te da C. Entonces ahí entra ya un poco lo que es la alquimia digamos que en forma. Obviamente uno de los primeros metales preciosos con los que se comienza a experimentar o a dar esta onda de mezclar y tratar de hacer uno nuevo, pues es con el oro. El oro siempre ha sido un metal que le ha agradado al hombre, que le ha mareado, que lo ha endiosado prácticamente. Y bueno, así se empieza a desarrollar realmente el embrión de una idea de la que nace después lo que se denomina como el primitivo espíritu de la alquimia, de la que al aumentar la fiebre del oro, al aumentar la observación del entorno del hombre, esta alquimia va cambiando y se va convirtiendo en algo más, es decir, ya no es una experimentación con metales, ni con plantas, ni con la alfarería, por ejemplo, sino que ya se convierte en algo más, en transmutar la materia, más allá de simplemente combinar dos cosas, calentarlas y esperar el resultado. Las primeras huellas de esta alquimia aparecerían en Mesopotamia y en Egipto. Y bueno, el documento más antiguo que se conoce sobre el particular, es decir, sobre la alquimia, se considera que es un edicto chino del año 144 a.C., en el cual el emperador chino llamado Wen castigaba con la pena de ejecución pública a los monederos falsos y falsificadores de oro. Es decir, la gente, ya saben, a todo le encuentra el modo, y había gente farsante que se hacía llamar alquimista y que quería ver la forma de convertir el oro de la nada, es decir, de convertir, posiblemente se hablaba de plomo, se hablaba de cobre, de esos metales también antiquísimos. Entonces empezaron a circular monedas falsas, monedas que obviamente no eran de oro. Esto llevó a que este emperador, el emperador Wen, dijera a todo aquel que se le encuentre pues comerciando con monedas o tratando de comerciar con monedas que no son de oro, la pena pues es la muerte. Después de esto, pues sabemos que la alquimia o este arte se traslada hacia Persia, a Babilonia y obviamente también a China, pero ya no en una forma de, digamos que de tranza, sino que ya en una forma en la cual ya había maestros que enseñaban las artes a las personas, había personas que también aportaban ciertos conocimientos sin tener una especie de preparación previa en la materia, porque a lo largo de la historia han aparecido o han existido personajes que sin tener conocimiento previo de ciertas materias han demostrado tener, pues vaya, las habilidades para manejar esas artes, vamos a llamarlas. Entonces se volvió todo, en algún momento fue autodidacta, pero ya después aparecerían maestros, aparecerían entre comillas escuelas de la alquimia. Pero bueno, aunque fuera ya conocida por los antiguos egipcios y también por los griegos, es a través de realmente los árabes que la alquimia cobra poder y cobra también conocimiento, ya que a través de esta misma pues
que iría a través de los siglos, pero como una especie de secreto entre nada más los árabes o pasado de generación en generación, se le conoce como un arte. De hecho, la palabra alquimia, como la conocemos, como nosotros ahora la pronunciamos y la escribimos, pues obviamente ya está castellanizado, latinizado, pero originalmente se escribía al, es decir, al guión K-I-M-I-A, es decir, alquimia como tal. Después, pues por alguna razón desaparecería ese guión y sería una palabra completa, se cambiaría la K por la Q, bueno, se sustituiría por aquello que les había mencionado, de pasar al castellano. La palabra al en el árabe es el artículo definido, mientras que quimia significa arte. Es decir, si pudiéramos nosotros traducir del árabe ahora correctamente esa palabra alquimia, nos daría como algo así como el gran arte o el ars magna. Es decir, un arte, no el arte del conocimiento, no el arte del metal, no, o sea, sino un arte, el gran arte por sobre todas las cosas, y del cual se desprenderían muchas más artes como la pintura, la escultura, obviamente también el trabajo con los metales preciosos. A través del Islam, es decir, de los árabes, la alquimia a lo largo del tiempo pues ya logra formar concretarse, mejor dicho, y en esta situación llega finalmente a Europa para iniciar su expansión, que duraría hasta el siglo XII, obviamente, después de Cristo, y de ahí hasta finales del siglo XVII, es decir, tiene un esplendor de aproximadamente 500 años, en el que, por ejemplo, un hombre llamado Boyle, no sé si a ustedes si les suena el apellido, bueno, Boyle fue conocido porque él escribe una obra que se llamaba la química escéptica, algo así lo podríamos traducir, el cual marcaría el inicio de una muerte que sobrevendría por la ciencia. Es decir, la alquimia era en parte ciencia, pero también era en parte un tanto como esoterismo, magia. Cuando a finales del siglo XVII la ciencia empieza a tomar más poder, la alquimia pues se empieza a ir de lado, porque se dan cuenta de que pues la ciencia te lo explica todo, la ciencia lo sabe todo, no tienes por qué andar buscando explicaciones en algo que no es tangible, en algo que no puedes demostrar con tan acierto como es la ciencia en sí, llámese la rama que ustedes quieran, desde la álgebra hasta pues la astronomía, por ejemplo. Vamos a regresar un poquito, por ejemplo, personajes que se cree que tuvieron que ver con la alquimia, practicantes o que tuvieron conocimiento de ella. Tenemos, por ejemplo, a Alberto Magno, a Roger Bacon, a Flamel, que de hecho Flamel fue uno de los personajes más renombrados, más importantes en lo que tiene que ver o que concierne con la alquimia. Tenemos también a Helvétius, a Reyes, estos grandes padres padres, personajes históricos se ocuparían de la alquimia para el estudio y también para llevarla a futuras generaciones. Tenemos también a un Carlos II, a un Isaac Newton, e inclusive dentro de la Iglesia Católica tenemos a un Santo Tomás de Aquino, este hombre que fue muy conocido por todo lo que escribió, todas estas doctrinas, pero más que religioso, fue un hombre también humanista y que también sabía de la ciencia, aunque obviamente a él no lo perseguiría el Santo Oficio porque pues tenía amigos, tenía palancas pues poderosas, ¿no? Que no permitirían que la Inquisición le cayera encima y lo acusaran de hechicero o de brujo o de hereje en el peor de los casos. Hay un pictograma, así se le llama el pictograma egipcio, que pertenece a la 20ª dinastía. Este pictograma fue extraído del papiro de Nestamburshi y que muestra a Tehuti, es decir, el dios Tot, de pie ante Ra, el dios del sol, llevando símbolos de la creación sobre su cabeza. A través de esta historia o de este pictograma sabemos que los egipcios pues ya hablaban de una especie de transmutación de la materia. Ahora,
hablar de alquimistas famosos, les había mencionado, la lista es larga. Vamos a centrarnos en dos, de los que yo considero uno de los dos más importantes. Uno de ellos, pues, fue Paracelso, y el otro fue Nicolás Flamel. De estas dos personas se desprenden dos teorías o dos formas en las que ellos creen que existe la alquimia. La primera de ellas es la llamada alquimia pública, la cual ya es la más conocida, la que busca como fin primordial conseguir la famosa piedra filosofal. Los que vieron Harry Potter saben de qué les estoy hablando. Los que no han visto Harry Potter, pues vaya, la piedra filosofal era una especie de artículo mágico que podría ser capaz de transformar la materia en todo aquello que uno deseara, es decir, convertir las piedras en pepitas de oro y también ayudarlo a conseguir lo que uno más quisiera o lo que uno más añorara en este mundo. Ahora, la otra tipo de alquimia o de forma alquímica es la alquimia esotérica. La alquimia esotérica, por su parte, es una filosofía más que un arte, es decir, es aquella alquimia que te pone más a pensar, a preguntarte acerca del origen de tu entorno, más que llegar a la acción, como en el caso de la alquimia pública, que, bueno, en ese tiempo de Paracelso, en el tiempo de Flamel, pues todos perseguían la piedra filosofal porque querían ser ricos, ¿no? Querían ser importantes, querían tenerlo todo. En el caso de la alquimia esotérica, el poder que se consigue o que se persigue conseguir con esto no es el poder económico, es un poder espiritual, es un poder del conocimiento, que yo creo que al final de cuentas el conocimiento pesa más que lo que llegaría a pesar una moneda de oro, porque lo hemos visto a lo largo de la historia, el conocimiento siempre es poder. Aquel gobernante que no conocía al enemigo, que no tenía conocimiento de las nuevas artes de la guerra, pues obviamente estaba en una especie de derrota psicológica pensativa en contra versus su rival, que se había tomado la libertad de buscar mejores metales para las armas, para las armaduras, para hacer más rápido a su ejército, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo es que trabajaba o cómo es que trabaja el alquimista? Los libros alquímicos son deliberadamente oscuros, ya que el método de obtención de la piedra filosofal forma parte del gran secreto. Es decir, cuando yo digo oscuro no me refiero al mal o que se tenga que invocar al demonio. Se habla de una oscuridad de ignorancia. Voy a hacer una pequeña acotación respecto a esto. Ustedes saben que a Lucifer se le llama el portador de luz, pero podría ser un tanto contradictorio decir que Lucifer, el ángel que se apartó de la bondad y de la misericordia de Jehová, fuera un portador de luz. Es decir, luz igual a bondad, oscuridad igual a maldad, ¿no? Pero en el caso de la alquimia y en el caso específicamente de Lucifer, se le llama el portador de luz porque es el portador del conocimiento, el portador de la sabiduría. Hay ciertas corrientes como en el luciferismo, en el que se cree que Lucifer fue el encargado de regalarnos a nosotros como humanidad ese preciado don del libre albedrío. Antes de que él interviniera en ese jardín del Edén paradisíaco, Adán y Eva y la humanidad entera, obviamente, no conocían o no sabían qué era el libre albedrío, esa libertad de decidir no lo que está bien y está mal, sino lo que está bien y está mal, pero para nosotros, no lo que la sociedad te dice, no el que está atrás de ti o los que te rodean te dicen que está mal, sino lo que se considera a uno mismo como una libertad de pensamiento, ese libre albedrío, perdón. Bueno, tiene que ver con esto porque los libros que les comentaba pues son oscuros. Estos libros solamente podían pasar del maestro al alumno o en su caso ser heredados en caso de que el alquimista fuera padre de familia y que obviamente viera en su hijo pues formas
de que él aprendiera o que llevase a cabo también la práctica de dichas cuestiones alquímicas. La primera operación que llevaba a cabo un alquimista era la preparación y purificación de los elementos. Para esto el alquimista debía utilizar un mineral de hierro, una pirita arseniosa, por ejemplo. Obviamente estamos hablando de un material que en su interior tuviese arsénico y antimonio con impurezas. Debía tener también un metal cualquiera, es decir, podía ser hierro, plomo, o más comúnmente ellos tenían o utilizaban el mercurio, y utilizaban también ácido orgánico, por ejemplo el ácido cítrico, que es comúnmente encontrado en muchísimas plantas e incluso frutas o verduras. Todos estos elementos se mezclaban para que el alquimista cuidadosamente lo viera. Vaya, es que describirlo como tal es un poco difícil, porque al momento de que se iban metiendo estos ingredientes, ya fuera en el caldero, aunque sí sé que suena muy de brujo, muy de bruja, de hechicero, ¿no? Pero pues es que se utilizaban calderos, o en su caso se metían a un mortero, todos conocemos un mortero, y se empezaban ahí a moler. Bueno, el alquimista debía tener cuidado de cómo se iba haciendo esta mezcla, de que tenía que ser algo homogéneo. Después de esto, lo que tenía que hacer es esperar varios meses a que esta preparación estuviese ya lista, ya que uno de los condicionamientos en los que están de acuerdo prácticamente todos los libros de la alquimia es que en las operaciones alquímicas son de proceso largo, no es de que ahorita se ponen a mezclar cosas, lo deja nada más serenándose con la luz de la luna llena durante toda la noche. No, los procesos alquímicos de la antigüedad duraban meses, e incluso los más poderosos llegaban a durar años, por lo que el alquimista debía estar preparado más que nada psicológicamente a que el resultado de esta mezcla, el resultado de esta preparación podía tener éxito o podía tener fracaso, pero eso no lo sabría sino hasta meses o incluso un año y medio después. Una vez que se había realizado esta mezcla de los ingredientes, el alquimista debía empezar a calentar el preparado de una forma progresiva, es decir, ir aumentando el calor poco a poco, teniendo buen cuidado al hacerlo, ya que la elevación de la temperatura hace que la mezcla desprenda gases tóxicos, obviamente nocivos para la salud, a la cual mucha gente, bueno, digamos que principiantes o aprendices de alquimistas que no seguían al pie de la letra lo que decían los puñeteros libros, le echaban toda la leña al condenado caldero para que eso estuviera listo, pero lo único que hacía es que soltaba muchísimos humos tóxicos, y pues bueno, obviamente esa gente no cargaba a los peregrinos el siguiente año, sino que pues fallecían. El inhalar las sustancias, sobre todo de los metales pesados, pues obviamente te lleva a una intoxicación y finalmente a la muerte. Aquel alquimista que lograba sobrevivir a la cocinada de esta mezcla, preparaba mediante una disolución del ácido y una disolución que tenía que ser ahora sí a la luz de la luna, o por lo menos es lo que cuentan. Esto pues parecería ser condicionado a una superchería, ¿no? A una superstición de que si no lo haces a la luz de la luna, pues no funciona. Todos los libros de la alquimia dicen lo mismo posiblemente, y creo que tiene mucho que ver. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de que cuando hay luna llena, las personas, animales e incluso algunos elementos naturales, como en el caso del océano, pues tienen comportamientos extraños. Se sabe que cuando hay luna llena las tasas de asesinato se elevan considerablemente, es decir, la gente sufre una especie de desequilibrio psicológico, emocional, que la hace, bueno, no podemos echarle la culpa a la luna tampoco, ¿no? Pero digamos que ese acercamiento o esa luz que emite, o como usted le quiera llamar, de la luna llena tiene repercusiones en nosotros como seres humanos. Hay personas que se ponen violentas, otras tristes. Les comentaba en el caso del mar,
el mar se mueve de manera extraña cada vez que hay una luna llena, y en el caso de las plantas también se pueden llegar a comportar de una manera extraña, es decir, pueden tardar en florecer o pueden florecer más rápido, o se pueden incluso echar a perder sus frutos así, de la noche a la mañana. Nosotros vemos del arbolito muy bonito la manzana, la guayaba, la pera, etcétera, y al siguiente día pues resulta que el fruto está totalmente podrido, como si hubiese sido abandonado ahí por semana. Entonces para la alquimia era muy importante esto de la luna llena, posiblemente porque representaba una especie de renacimiento energético o un esplendor por nuestro satélite natural de esa luna que uno ve tan blanca, tan resplandeciente. Y vaya, pues la luna, ahora sí que la luna o esta luna llena le pega todo, incluso a los Saiyajin, los convierte en monos erráticos gigantes. De hecho, ahí les va, me voy a salir un poquito del tema, pero tiene que ver, no nada más el chascarrillo de Dragon Ball. Akira Toriyama declaró que él cuando estaba escribiendo el cómic acerca de Dragon Ball, obviamente, y que tenía que ver, él decía, es que yo quiero que haya una transformación, que se vea diferente esta raza, que parecen hombres, pero que en realidad no son hombres, son extraterrestres, son Saiyajin. Y cuando él empieza a ver lo que les había comentado de que la luna llena afecta a las personas y que las personas muchas veces se vuelven agresivas, les repito, hay muchos datos de que las tasas de asesinatos, por lo menos en Estados Unidos, aumentan cada vez que hay luna llena. Entonces sí tiene repercusiones emocionales en nosotros como seres humanos. Por eso es que Akira Toriyama pues dice, bueno, pues la manera en que le va a perjudicar la luna llena a los Saiyajin es que se van a convertir en unos simios de 20 metros de altura, totalmente erráticos, y van a empezar a destruirlo todo. Esa fue una manera en que él aportó su granito de arena en lo que tiene que ver con esta onda de la luna. Y en la alquimia es muy, muy importante, y posteriormente también lo veríamos en lo que es la hechicería y la brujería. No la brujería de ahorita, o la hechicería de ahorita, sino la hechicería de antaño, en donde más que buscar el mal a una persona, se buscaba hacerle bien, es decir, el curarle alguna enfermedad, el que la mujer que no había podido quedar encinta durante muchos años pudiese quedar embarazada por fin. Y bueno, una lista interminable de males en la que estos hechiceros, brujos y practicantes de la alquimia lo llevaban a cabo ayudados con la fase de la luna. Y hablando de esto de la luna y de la alquimia, vamos a este pequeño, bueno, no, va a estar un poquito largo este corte musical. Este corre a cargo de un grupo español, este grupo se llama Alquimia precisamente. Les recomiendo muchísimo que lo escuchen, es una muy buena pues participación, es metal, es ópera, son muchas cosas. Esto que vamos a escuchar se llama Sol Negro, corre a cargo de Alquimia. Vamos a medio programa y todavía hay mucho que contar, así que no se me muevan de donde están. Esto es Veritas Dei Universus. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar. Bueno, pues yo los dejo tantito, voy allá afuera. Ahorita regreso, no se muevan de donde están, todavía queda mucha información que compartir con ustedes. Aún quiero soñar.
Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Transmisión, estoy, perdón. Es que me entró una llamada ahorita y como estoy transmitiendo desde el celular, pues obviamente se pone loca esta cosa. Le estaba comentando acerca de esta mezcla que se hacía en la alquimia. Bueno, se procedía a purificarlo varias veces, esta mezcla de metales, de se me fue la onda, perdón, me saqué un buen de onda con lo de la llamada que me entró ahorita al teléfono, perdón. Se mezclaban diferentes cosas, una era el hierro, se mezclaba también arsenio, se mezclaba con él también, podría ser plomo, podría ser mercurio, y se le agregaba un ácido nítrico que bien podía ser obtenido de, por ejemplo, una planta o de alguna fruta. Por ejemplo, ácido nítrico pues lo tenemos en el limón, en la naranja, en la toronja, etcétera, etcétera. Después de este proceso de dejarlo mezclando bajo la luz de la luna, pues ya les había comentado, es un proceso bastante lento. Se comenzaba a evaporar ciertos elementos de esta mezcolanza y esto se hacía una y otra vez. Era un proceso lento, pero según reza la alquimia, hay que tener una lenta condensación del espíritu universal, o al menos así ellos lo consideraban. A lo largo del tiempo hubo también alquimistas fraudulentos, es decir, gente que se dedicaba a hacer nada más chanchullo, a sacar el dinero. El procedimiento habitual era de estafar mediante una alquimia, que era en interesar a un hombre poderoso. Es decir, ellos no andaban en los mercaditos, sino que ellos iban a ver a los reyes o a los señores feudales, les hacían el coco wash, o por ejemplo iban con un clérigo de alto rango, y la estafa comenzaba en que, pues obviamente si yo llegaba a hablarte de que yo puedo transmutar la materia, yo puedo convertir esta piedra en oro o este pedazo de plomo en oro, pues ellos pedían, digamos que una prueba gratis, una prueba de demostración. La prueba se llevaba a cabo cuando se proveía de antemano con algo de oro, o en su caso de plata. Se preparaba el horno, adquiría entonces un buen pedazo de mercurio. Esto se metía en un crisol. El crisol, que todavía se sigue utilizando ahora, es una vasija de barro que puede soportar grandes temperaturas. Ahí se metían los metales, se calentaban. Cuando llegaban a un estado pues ya líquido, se procedía a el vaciado para hacer monedas, dijes, etcétera, etcétera. Bueno, cuando llegaba el momento de hacer esto y se llenaba este crisol, se le echaba mercurio y volcaba en el precioso polvo, ya fuera la plata o ya fuera el oro. Probablemente se dice que se le agregaba un poco de cal o de plomo rojo. Mientras tanto, ya anteriormente se había introducido algo de plata o de oro, pues obviamente genuino, en el fondo del crisol, escondido en pedazos de carbón, para que obviamente la gente que está viendo la demostración pues no se diera cuenta de el engaño. Y en una hendidura en la punta de una varilla, la cual se agitaba esta mezcla, y sujeto con cera negra, que obviamente al calentarse se derritía, dejaba pasar entonces el carbón, y después el carbón pues dejaba pasar al oro o la plata. Y lo que sucedía ahí es de que cuando se tomaba el crisol y se le daba a la gente, le decía: mira, acabo de convertir este pedazo de plomo, este pedazo de mercurio en oro. Pues obviamente la gente se sorprendía, ¿no? Y decía: sí, verdaderamente este hombre puede transmutar la materia. Entonces de ahí venía lo que era ya el engaño. Es decir, se le decía: mira, lo que pasa es que yo ando de viaje, yo tengo que llegar a tal país, a tal región, no tengo dinero, entonces yo te puedo vender la receta. Yo te digo cómo, qué tanto ponerle, cuánto tiempo ponerle, etcétera, pero no te va a salir barata. Entonces ahí estaba la estafa. Esta gente del feudo, esta gente de la iglesia o gente
reyes o ministros pagaban grandes sumas por esta receta, que a final de cuentas cuando la llevaban a la práctica pues resultaba que no pasaba nada, habían sido timados, pero para esto el falso alquimista pues obviamente ya se había pues escabullido. En este caso la alquimia, como todas las artes y ciencias que se han desarrollado o que ha dedicado el hombre a desarrollar, ha sufrido una lenta y progresiva evolución a lo largo del tiempo. A principios de su historia, la alquimia pues era primordialmente una actividad muy reducida, casi inexistente, algo completamente intuitivo, y también era una alquimia completamente materialista. El principal objetivo de la primitiva alquimia era, como les había comentado, crear una piedra filosofal, y a través de esta piedra filosofal pues llegar a transmutar la materia y convertir pues los metales o piedras que no tenían ningún valor comercial o económico en oro o en plata. Los métodos para hacer crecer el oro eran muy sencillos, es decir, de ahí se viene la que todos conocemos como el rebajado. Se trataba pues de rebajarlo con otros metales, por ejemplo, tenían un pedazo de oro, una pepita de oro, un pequeño lingote de oro de 24 quilates, es decir, un oro totalmente puro, algo de lo que ahora se conoce como ley 999. A esto se le agregaba otro metal y se le bajaba el quilataje, es decir, de 24 quilates llegaba a ser de 19, de 10, de 14, de 18, que es lo que ahora en la compraventa de joyería pues está muy acostumbrado a hacerse. En ese tiempo pues fue un boom, es decir, de tener algo que pesaba 10 gramos y tenía cierto valor en el mercado. Al hacer esta estafa, bajarle la pureza al oro, pues esos 10 gramos fácilmente lo podían convertir en 25, en 30 o incluso hasta en 40 gramos, pero pues obviamente había gente conocedora, ¿no?, en la materia, que se daba cuenta simplemente con verlo o con tocarlo, se daban cuenta que eso era fraude, que eso no servía. Fue entonces que la alquimia se comenzó a adulterar, es decir, la alquimia pasó de ser una ciencia entre comillas vamos a decir buena, una ciencia pensante, una ciencia para los gentiles, comenzó a ser simplemente el timo. Cuando alguien llegaba a hablar de alquimia, pues decían, este tipo es estafador, este tipo es un ladrón, no te fíes de él. Pero pues a pesar de esto, hubo algunas transmutaciones célebres a lo largo de la historia. Algunos alquimistas se hicieron célebres por las transmutaciones que a ellos se le llegaron a atribuir a lo largo de la historia. Entre ellos el más importante sería el que les había mencionado, Nicolas Flamel, que este hombre relataría por sí mismo el éxito obtenido, según en sus propias palabras, que dejaría en un viejo libro. Él diría, bien encuadernado con tapas de talón, todo el grabado con letras y cubierto con extrañas figuras, en este libro he depositado todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida, y puedo decirles que yo he creado una auténtica piedra filosofal. Así es como textualmente él lo dejaría a la posteridad. A Nicolas Flamel pues no nada más se le atañe esta onda de la piedra filosofal, que también fue conocida como la piedra de proyección, ya que para transmutar un metal en oro debía proyectarse, es decir, una vez reducida a polvo, sobre a fin de que penetrara profundamente aquella en lo que se fuera a vertir después la mezcla, vamos a llamarlo. Después Nicolas Flamel hizo algo a lo que se llamó la proyección de la piedra roja. Nicolas Flamel hizo proyección de la piedra roja, la proyección de la piedra blanca, e incluso se habla de una proyección de la piedra azul, aunque sinceramente no hay muchos datos contundentes, no hay muchos datos así muy duros, muy fuertes acerca de esta mezcolanza. Después aparecería un hombre llamado Juan Bautista van Helmont, que vivió entre los siglos XVI y XVII. Este hombre fue de amplia erudición, instruido en la alquimia, en la fisiología y en la medicina, además de poseer una amplia cultura científica que abarcaba todas las disciplinas conocidas en aquella época.
Entre las aportaciones que podríamos hablar de este hombre a la posteridad o a la ciencia, encontramos al progreso humano, que cuenta la de ser el primero en descubrir y afirmar públicamente que existían otros gases además del aire que respiramos, así como darles a dichos gases su nombre, creando la palabra con la que se le designa aún actualmente gas. Es decir, él es la primera persona a la que a los gases le denomina gas. Como persona interesada en todas las disciplinas científicas, se interesó también en la antigua alquimia, trató de resucitar ciertas cuestiones de la alquimia, y entre sus trabajos recopilados y publicados por su hijo figuran varios relatos de transmutaciones efectuadas por él mismo por medio de la piedra filosofal. Y de ahí aparecería otra figura muy importante llamada Juan Federico Schweiter, conocido más comúnmente como Helvetius. Este hombre, también autor de otros relatos sobre transmutaciones, considerado como los más importantes de la literatura alquímica, ya que este hombre Helvetius era un encarnizado adversario de todas las artes alquímicas, pero que paradójicamente llegaría a practicarlas. Este hombre, en su obra El Becerro de Oro, describe que una noche de diciembre de 1666, un desconocido se presentó en su casa preguntándole si creía en la piedra filosofal. Este hombre obviamente le diría que no, y entonces el desconocido le mostró una cajita hecha de marfil, cuyo interior había 3 pedazos de una sustancia transparente parecida a lo que llamamos el ópalo. Y estos 3 pedazos de roca no eran más grandes que una nuez. Este hombre, Helvetius, le pediría a este desconocido que le diera uno de aquellos fragmentos, y como respuesta recibió tan solo uno. Después de muchas negativas, pidió entonces por lo menos una demostración. El desconocido respondió que en aquel momento no podía hacerle una demostración como la que él le pedía, pero volvería con él dentro de 3 semanas y le daría la demostración. En el tiempo prometido volvió este misterioso personaje diciendo que no había sido autorizado a realizar lo que había prometido, pero a cambio le entregaría un fragmento de la piedra no mayor que una semilla, y que partió aún más en 2 mitades, y se dice que cuando Helvetius se quejó de que era demasiado pequeña, este hombre le respondió: con esto, uno de los 2 fragmentos tendrás bastante, y aún así te sobrará mucho material. Bueno, el relato nos diría que Helvetius tuvo que hacerle entonces una confesión en su anterior visita ante la negativa del desconocido de hacerle una demostración, y él le dijo que había raspado uno de los fragmentos con su uña, logrando arrancarle unos cuantos fragmentillos, o lo que llamaríamos ahora partículas. Había intentado transmutar el plomo en oro con ellas, no logrando más que cambiarlo en vidrio, y le comunicó el fracaso al desconocido y le mostró todo lo que había conseguido. A lo que el desconocido le dijo: hay que envolver la piedra en cera amarilla para que pueda penetrar bien el plomo y no le dañen los vapores desprendidos. Tras esto, y después de que le entregase el microscópico fragmento de piedra, se marchó prometiendo volver al día siguiente, pero no lo hizo, ni al otro, y no lo volvería a ver nunca más. Entonces este personaje, Helvetius, comenzó a dudar de todo lo que le había ocurrido, pero aún le quedaba el fragmento de piedra entregada por el desconocido, y animado por su esposa decidió ensayar con ella. Siguió todas las instrucciones que le había dado este hombre misterioso, y el plomo se transformó finalmente en oro puro, que el orfebre del pueblo lo examinó y declararía que nunca en su vida había visto algo tan hermoso, es decir, una pieza de oro tan finamente terminada. Hay un grabado alemán que permanece todavía ahora en un museo. Este grabado es del siglo XVI, que muestra precisamente esa escena, es decir, cuando este hombre misterioso le entrega esta pequeñísima partícula de piedra
a Helvetius. Y el siguiente grabado pues nos muestra cómo él ya con sus manos aparece ya con este pedazo de oro totalmente vislumbrante. Hay muchísimos métodos acerca del, mitos acerca de la alquimia, todavía aún ahora a más de pues prácticamente 1000 años que se daría este resplandecer de la alquimia, este auge. Todavía hay gente que sigue pensando que es una superchería, que es un engaño. Hay otra que dice que es verdad, que sí se puede transmutar la materia, que obviamente se puede convertir ciertos metales en oro, pero que estos secretos están celosamente guardados, que no están al alcance de todos en Google, sino que hay que buscar a los grandes maestros y no solamente encontrarlos, sino pues ser uno merecedor de que estos grandes maestros le muestren a uno la luz, el conocimiento para llevar a cabo estas transmutaciones de la materia. Hay una infinidad de libros que hablan acerca de eso, se han hecho también películas acerca de estos relatos, acerca de estas cosas que tienen que ver con la alquimia. Y bueno, a mí me gustaría dejarlo simplemente con la idea de que la alquimia, más allá de poder transmutar la materia o convertir lo que uno desea en oro, la alquimia realmente es un gran abanico de conocimiento, de buscar la verdad, de buscarle el porqué de las cosas y también de utilizar la cabeza, utilizar nuestros conocimientos que han sido impartidos hacia nosotros en los colegios, en las escuelas, pero también en observar nuestro entorno, ¿no? Y ir sacando nuestras propias conclusiones y tratar de encontrarle el porqué de las cosas. La alquimia es muchas veces primero observación, después deducción, después interrogación y finalmente pues pasaríamos a lo que es la experimentación, que allí finalmente es prueba y error hasta pues llegar a lo que uno desea obtener con esas pruebas, con esos errores, con esos conocimientos y con finalmente la transmutación de la materia. Bueno, pues el tiempo del programa del día de hoy ha terminado. Muchísimas gracias por haberme acompañado y antes de irme quiero hacerles mención, como ustedes se habrán dado cuenta en el flyer, pues ahí aparece nuestro patrocinador, el cual es Heaven Angel Clothing, esta tienda virtual de accesorios góticos y darks, que pues ya se acerca el aniversario. De hecho ya están empezando a celebrar su aniversario de este portal. Les había mencionado la semana pasada que iban a estar ya muy pronto las bases de un concurso para que ustedes se ganaran un boleto a cualquier concierto que fuera a hacer en el Circo Volador. Obviamente un concierto tiene que ser en el año en curso, 2017. Las bases de este concurso, así como la mecánica para que ustedes se puedan ganar otros premios, como es las artículos como tazas o playeras con la sublevación de imágenes o de las bandas o logotipos de las bandas que ustedes quieran, las pueden encontrar ahí en la fanpage de esta tienda virtual Heaven Angel Clothing. Los invito a que se den una vuelta, chequen las bases y comiencen a participar para que sean los felices ganadores de este boleto al concierto que ustedes quieran asistir. Pues si son los ganadores lo van a obtener. Los dejo con esta rola que ya está sonando por ahí un poquito de fondo. Esto corre a cargo de In Flames y esto se llama The End o El Fin. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos dentro de una semana en punto de las 6 de la tarde. Bueno, pues ya saben, si se quieren ganar un boletito a algún concierto del Circo Volador, entran a la página de Facebook Heaven Angel Clothing, ahí están las bases y la mecánica para que lo ganen o para que ganen otras cosas como son tazas, playeras, camisetas, etcétera, sublemadas con el logotipo de su banda favorita o con una imagen que ustedes más les agrade. Por mi parte, pues eso ha sido todo en la transmisión en vivo. Les pido disculpas que se me haya ido la onda a medio programa porque me entró la llamada telefónica. Gracias por haberme acompañado y aguantado. Nos vemos dentro de una semana. Saben que la repetición del programa, el podcast, pues aparece la repetición directamente del portal. Es el día domingo en punto de las 7 de la noche. El podcast lo pueden encontrar yo creo que a partir de mañana. Ahí en el canal de iBooks, métanse, lo pueden googlear. Vayan a Google, le ponen iBooks Circo Volador. Se metan al canal de mi programa, Veritas de Universos. Y ahí pues ya pueden encontrar el podcast por si no tuvieron oportunidad de escuchar el programa en vivo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos dentro de una semanita. Cuídense mucho.